vamos a abordar uno de los debates más complejos del derecho procesal constitucional, que es el uso del amparo contra resoluciones judiciales firmes. Este tema enfrenta dos valores fundamentales en el sistema jurídico. Por un lado, tenemos la seguridad jurídica, que se materializa en la estabilidad y firmeza de las resoluciones judiciales, es decir, la cosa juzgada. Y por otro lado, la tutela efectiva de los derechos fundamentales, que exige que el sistema judicial siempre pueda corregir violaciones graves a estos derechos, incluso cuando provienen de resoluciones ya firmes. En los últimos años, esta tensión se ha vuelto más visible en el Perú, pues cada vez más personas acuden al proceso de amparo como un mecanismo para cuestionar resoluciones judiciales que presuntamente vulneran sus derechos fundamentales. Por ello, en este trabajo nos planteamos un objetivo claro: el analizar de forma crítica el uso del amparo contra decisiones judiciales firmes, revisando tanto el marco normativo como los principales precedentes del Tribunal Constitucional. También reflexionamos sobre los riesgos y beneficios de este mecanismo, especialmente sobre cómo este puede afectar la estabilidad del sistema judicial. Después presentamos casos concretos que nos permiten ver las tensiones reales entre seguridad jurídica y tutela de derechos. Finalmente, proponemos conclusiones y posibles alternativas para un uso razonable y equilibrado de este mecanismo. Este análisis no solo busca describir el problema, sino comprenderlo a fondo y aportar soluciones que sean coherentes con el marco constitucional peruano. Ahora bien, pasando a los antecedentes, hoy se les va a presentar uno de los casos más trascendentales en la historia del proceso constitucional peruano. Nos estamos refiriendo al expediente número 04853-2004, resuelto justamente por el Tribunal Constitucional del Perú y que se ha convertido en un precedente clave sobre el control excepcional de resoluciones judiciales firmes mediante el proceso de amparo. Este caso nos permite reflexionar sobre un tema que a primera vista puede parecer meramente técnico, pero que en realidad está profundamente relacionado con los derechos fundamentales, con la seguridad jurídica y el papel que cumple el Tribunal Constitucional como último garante de la justicia constitucional en nuestro país. El caso se inicia con un trabajador de la Dirección Regional de Pesquería de la Libertad, quien en este caso había sido cesado y luego consiguió una sentencia firme de reposición laboral. Es decir, un juez reconoció su derecho a volver a su puesto de trabajo. Sin embargo, tiempo después, otra resolución judicial revierte esta reposición. Es decir, se le volvió a negar su derecho pese a que ya había sido reconocido judicialmente. Este nuevo fallo generó una gran incertidumbre. ¿Cómo puede una persona confiar en el sistema de justicia si una resolución firme puede ser ignorada o anulada por otra posterior? Vamos a ver. Ante esta situación, el trabajador interpuso una demanda de amparo buscando que se anule esa segunda resolución judicial por considerar que vulneraba sus derechos al trabajo y sobre todo al debido proceso. Sin embargo, el juzgado de primera instancia y luego la Corte Superior de Lima declararon improcedente al amparo. ¿Cuál fue el fundamento que se utilizó? Ambas instancias se basaron en el artículo 5, inciso 6 del Código Procesal Constitucional, que establece lo siguiente, abro comillas. No procede el amparo contra resoluciones judiciales firmes emitidas en otro proceso constitucional. Es decir, interpretaron que una resolución judicial firme no puede ser atacada mediante amparo, porque hacerlo sería convertir el amparo en una tercera instancia para revisar decisiones ya concluidas. La Corte Suprema confirmó esta posición, reiterando que el amparo no puede ser una vía paralela para reabrir procesos cerrados. Ahora bien, pasando a otro punto, sería la intervención del Tribunal Constitucional. Todo cambió cuando el caso llega al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional reconoció que sí, la norma dice eso, pero también que los derechos fundamentales tienen primacía y que la justicia constitucional no puede cerrar los ojos frente a violaciones manifiestas de derechos, incluso si éstas provienen del propio Poder Judicial. Así es entonces que el tribunal realizó una interpretación correctiva y sistémica del artículo 5.6 del Código Procesal Constitucional y sostuvo que este artículo no puede aplicarse de manera absoluta cuando está en juego la protección básicamente de derechos fundamentales. De esta manera, entonces, el tribunal estableció una doctrina de aplicación excepcional. ¿Cuándo sí se puede presentar un amparo contra una resolución judicial firme? Pues bueno, el Tribunal Constitucional precisó tres supuestos en lo que sí procede el amparo de manera excepcional. El primero de ellos es cuando la resolución judicial firme vulnera de forma manifiesta derechos fundamentales. El segundo supuesto sería cuando contradice un precedente vinculante del propio Tribunal Constitucional. Y el tercer supuesto sería cuando se trata de la única vía procesal posible para defender un derecho. Esto no significa claramente que cualquier sentencia firme puede ser cuestionada por amparo. Significa que más bien en casos límite, donde no queda otra vía y se produce una injusticia evidente, el amparo sí puede activarse como último recurso. Pero este fallo no solo resolvió de manera concreta, el tribunal también introdujo una figura innovadora, el llamado recurso de agravio constitucional a favor del precedente. ¿En qué consiste este recurso? Que una persona que no fue parte de un proceso, pero que se ve perjudicada por una sentencia que contradice un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, puede acudir directamente al Tribunal Constitucional sin necesidad de haber participado en el juicio previo. Esto refuerza el carácter normativo y vinculante de los precedentes constitucionales y garantiza sobre todo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sea respetada en todos los niveles del sistema judicial. Por último, habría que resaltar sobre todo que este caso es fundamental porque pone en evidencia una tensión central del derecho constitucional. Por un lado, la seguridad jurídica y la necesidad de que las resoluciones judiciales se respeten y por otro lado, la necesidad de que los derechos fundamentales sean protegidos, incluso frente a los errores del propio sistema judicial. Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional no eliminó la cosa juzgada, pero sí estableció una válvula de escape cuando se comete una injusticia flagrante. Gracias a esta doctrina, el amparo deja de ser una vía cerrada ante decisiones firmes y se convierte, cuando corresponda, claro está, en un instrumento excepcional de justicia constitucional. En conclusión, el expediente número 04853-2004 no solo resolvió una controversia laboral, sino que rediseñó los límites del proceso de amparo, fortaleció también el rol del Tribunal Constitucional y reafirmó que en el Perú los derechos fundamentales están por encima de cualquier formalismo procedimental. Muchas gracias. Un análisis sobre este tema es que el uso de amparo contra resoluciones judiciales firmes en el Perú es uno de los temas más debatidos en el derecho procesal constitucional, ya que se tratan dos principios fundamentales: la seguridad jurídica materializada en cosa juzgada y tutela efectiva de los derechos fundamentales. En el artículo 5.6 del antiguo Código Procesal Constitucional y el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional, establece que el amparo no procede contra resoluciones judiciales firmes, salvo
que exista un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, es decir, al debido proceso y al acceso a la justicia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha matizado este límite. Un caso relacionado a este tema es el expediente 04-85-3-2024, donde el TC enfrentó la citación de un trabajador que vio revertido su derecho por una nueva resolución judicial. Tanto el juzgado de primera instancia como la Corte Superior declararon improcedente el amparo, argumentando la prohibición expresa del artículo 5.6. Pero, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Señaló que la interpretación literal de la norma debía ceder ante los principios constitucionales de tutela efectiva, acceso a la justicia y primacia de los derechos fundamentales. En este contexto, podemos decir que el TC estableció que el amparo sí puede proceder de manera excepcional contra resoluciones judiciales firmes. Pero, ¿cuándo sucede estos casos? Cuando existe una vulneración contra los derechos fundamentales, se desnaturaliza un precedente vinculante del propio TC, y 3, se trata de una única oportunidad procesal para evitar un daño irreparable. Bueno, este precedente es clave porque el TC reconoce que la seguridad jurídica es fundamental para la estabilidad del sistema judicial. Esta no puede prevalecer sobre la protección de los derechos fundamentales cuando la afectación es grave y evidente. Además, el TC introdujo el recurso de agravio constitucional a favor del precedente, permitiendo que terceros afectados por sentencias contrarias a la jurisprudencia vinculante puedan acudir directamente al TC, incluso si no fueron parte del proceso. Bueno, nuestra doctrina respalda este criterio restrictivo y excepcional. El amparo contra resoluciones judiciales no debe convertirse en una tercera instancia para revisar el fondo de lo que ya se resolvió, sino que debe ser una vía de último recurso reservada para supuestos en los que la afectación de los derechos fundamentales sea tan grave que justifique dejar de lado la cosa juzgada, por eso la firmeza de la resolución judicial. Por último, el amparo contra resoluciones judiciales firmes es una figura excepcional en el Perú, permitida solo cuando se acredita un agravio manifiesto a la tutela procesal efectiva o a cualquier derecho fundamental, según la evolución jurisdiccional del TC. Bueno, respecto a las conclusiones, creemos que el análisis del uso del proceso de amparo contra resoluciones judiciales firmes en el Perú revela una compleja tensión entre dos pilares fundamentales del orden constitucional, tanto la seguridad jurídica, representada en la cosa juzgada, y la tutela efectiva de los derechos fundamentales como parte esencial del Estado constitucional de derecho. A partir del desarrollo normativo y jurisprudencial, particularmente con el precedente establecido en el expediente número 04853 del 2004 del Tribunal Constitucional, se ha consolidado una doctrina excepcional que permite el uso del amparo en situaciones extraordinarias, sin que ello implique una apertura indiscriminada que desnaturalice la función jurisdiccional ni convierta al amparo en una tercera instancia. Al respecto, creemos que, en primer lugar, se confirma que tanto la normativa anterior, el artículo 5.6 del antiguo Código Procesal Constitucional, como la vigente, el artículo 9 de la ley número 31307, establecen una prohibición general al uso del amparo contra resoluciones judiciales firmes. Esta regla, sin embargo, ha sido matizada por el Tribunal Constitucional al reconocer que el amparo puede proceder cuando la resolución judicial impugnada afecta de manera manifiesta, directa y grave derechos fundamentales, en especial el debido proceso, el derecho a la defensa
el acceso a la justicia o cuando se vulnera un precedente vinculante del propio tribunal. Como segunda, como segundo comentario, esta apertura jurisprudencial responde a una necesidad legítima, ya que busca garantizar que el aparato jurisdiccional, aun actuando dentro de su competencia, no se convierta en fuente de afectación a los derechos fundamentales. No obstante, esta excepción no debe ser interpretada de forma amplia, ya que existe el riesgo de desestabilizar la justicia al relativizar el principio de cosa juzgada y abrir la puerta a una multiplicación de demandas de amparo con carácter revisional. En ese sentido, el precedente del expediente número 04853-2004 del Tribunal Constitucional marca un punto de inflexión al introducir el concepto de agravio constitucional manifiesto como fundamento para admitir estos casos. Además, al incorporar el recurso de agravio constitucional a favor del precedente, el tribunal no solo protege el derecho sustancial, sino también la coherencia jurisprudencial y el carácter vinculante de su doctrina, reforzando de esta manera así el principio de supremacía constitucional. Por otra parte, a partir del análisis crítico de la doctrina y de la evolución del propio Tribunal Constitucional, se concluye que el uso del amparo contra resoluciones judiciales firmes debe ser sumamente restrictivo y excepcional, empleándose únicamente cuando se demuestre una violación clara y evidente de derechos fundamentales, en condiciones que no puedan ser reparadas por otra vía legal. Finalmente, creemos que es fundamental preservar el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la estabilidad del sistema de justicia. La flexibilización excesiva del amparo creemos que puede debilitar la seguridad jurídica e incentivar la litigiosidad improductiva y socavar la autoridad de los fallos judiciales firmes. Por ello, se requiere una hermenéutica constitucional prudente, coherente y respetuosa del orden jurídico, que entiende el amparo como una garantía última y no como un mecanismo ordinario de revisión. En consecuencia de todo lo que hemos mencionado, el proceso de amparo contra resoluciones judiciales firmes debe mantenerse como una válvula de escape constitucional excepcional, orientada a corregir aquellas decisiones que, a pesar de haber sido adoptadas con apariencia de legalidad, implican violaciones intolerables al núcleo esencial de los derechos fundamentales. Así creemos nosotros que se respeta el contenido y finalidad del amparo, sin erosionar las bases del sistema de justicia constitucional ni comprender la credibilidad de sus decisiones. Muchas gracias.